buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo aquí estoy con nuestro abogado Porfirio Ramírez. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, Meme, buenas tardes. Gracias por la invitación. No, pues gracias a ti por estar con nosotros. Hoy les tenemos un temazo. La pregunta del millón es: ¿conocen el concubinato? ¿Qué es el concubinato, mi querido Porfirio? Sí, Meme, creo que es empezar de ahí de esa pregunta, ¿no? El concubinato es la unión de un solo hombre y una sola mujer, que estando en aptitud de contraer matrimonio no lo han realizado. Es decir, para términos fáciles y simplificados, es un matrimonio de hecho pero no de derecho. ¿Por qué están en aptitud? Porque deben estar los dos solteros. Es decir, no puede ser uno casado y el otro soltero, porque entonces no se da el concubinato. Ahí lo que se da es otro tipo de situación que no es una cuestión legal. Entonces el concubinato se da de la unión de un solo hombre y una sola mujer, que estando en aptitud de contraer matrimonio no lo han realizado en términos de ley. Sin embargo, hacen una vida permanente, notoria, como matrimonio, o han procreado hijos. Para que nazca la vida jurídica el concubinato, lo acabo ahorita de establecer, se requieren dos situaciones, es decir, dos hipótesis. La primera es que tengan hijos, entonces en automático se presume el concubinato. Y la segunda es que si aunque no tengan hijos, pero han vivido durante 2 años como marido y mujer públicamente, o sea, notoriamente, la gente los ha visto como tal, bueno, también de concubinato nace la vida jurídica. Importante, ¿cómo acreditamos el concubinato? En un matrimonio existe un acta de matrimonio como tal, que es un contrato entre dos personas. Acá podemos acreditar el concubinato, ya sea con las actas de nacimiento de los niños, si tienen hijos de los menores, o en su defecto hay una figura jurídica que se llama información testimonial. Esto lo puedes realizar ante un juez o ante un fedatario público, es decir, un notario, donde se acredita con testigos que ambas personas han vivido en concubinato, es decir, en una casa común para los dos, de forma pública, notoria, como marido y mujer. Ese documento que expide un juez, en este caso de lo familiar, o un notario, es como tu acta de matrimonio, para que me explique. Ok, será como un acta, es lo similar al acta de matrimonio. Con eso acreditas. ¿Y por qué es importante? Hay muchos trámites. Por ejemplo, si hay gente, no sé, concubino, hablando del varón, que trabaja en alguna dependencia de gobierno y está asegurado, está afiliado al Instituto Mexicano de Seguro Social, bueno, pues para esos trámites, la concubina, para acreditar que ella es la beneficiaria de esos derechos que él tiene, que adquiere esos derechos adquiridos, bueno, pues le van a pedir eso, le van a pedir, bueno, ¿cómo lo acreditas? Si no hay hijos, entonces es importante que tu auditorio esté enterado que existe la figura legal, que es la información testimonial, que pueden tramitar, insisto, ante un fedatario público o un juez, y con eso se acredita que existe concubinato, y ese documento hace las veces del acta de matrimonio y se hace el entronque, ¿sí? Entre los concubinos, y hablé del ejemplo del IMSS, ¿no? Del Instituto Mexicano de Seguro Social, pero hay mucho más trámites que a la concubina o al concubino le van a pedir un documento similar. Bueno, por un lado. Por otro lado, bueno, es importante también saber qué derechos tienen como concubinos, porque no solamente es una unión. Eso es exactamente lo que preguntar. ¿Qué derechos tienen los concubinos? ¿Qué es? Sobre todo, ¿Concubino qué? Sí, ¿Qué sobre todo más va a hablar de la concubina, que es siempre. Sí, estamos de acuerdo que hay una igualdad de género actualmente, una igualdad inclusive que nuestra Constitución contempla y todas las leyes secundarias, pero siempre prácticamente la mujer es el sexo más vulnerable, por decirlo así. Entonces, los derechos de los concubinos, ¿qué tenemos como derecho? Que es bien importante, hay un derecho a alimentos. Del concubinato surge ese derecho a alimentos. Mientras dura el concubinato, importante. Mientras dura el concubinato, la concubina, el concubino, viceversa, porque es una cuestión recíproca, tiene derecho a alimentos. Perdón, si hay hijos, bueno, también con mayor razón, digo, aunque no lo existiera el concubinato, tienen derecho a tal. Otro derecho también que adquieren, que también es muy importante: si uno de los concubinos llega a fallecer durante durante la permanencia del concubinato, es decir, que el concubino fallezca o la concubina, tienen derecho a heredar como si fuera una cónyuge, es decir, como si fuera una esposa o esposo. O sea, es bien importante, siempre y cuando el concubinato se haya, la persona que fallezca, el concubino o concubina, haya estado en ese momento del fallecimiento viviendo en concubinato. Entonces, hereda como cónyuge, como esposa, como esposo, para que me explique. Este es otro derecho que se adquiere a través del concubinato. También a través de concubinato, aparte de que surge, bueno, ya hablé de los alimentos, del derecho a heredar, hay otro punto muy importante, que ese concubinato también podemos hacer que termine con la misma información testimonial. Es decir, en un matrimonio existe el divorcio.
En el concubinato puedes tú también con una información testimonial concluir ese concubinato, porque también así como en el matrimonio existen derechos y obligaciones, en el concubinato también surgen las mismas. Entonces, para que termine el concubinato, lo que se busca también o podemos hacer es una información testimonial ante un notario o ante un juez para que se despida un acta donde esa resolución, más bien dicho, es lo que hace las veces de un acta de divorcio, por decirlo así. Entonces con eso se extinguen el concubinato que surgió de la vida jurídica. Ok, aquí tenemos varias preguntas. Una de ellas es de Juan Manuel García Urquiza, que dice: ¿qué derechos tengo después de vivir 20 años en unión libre sobre las propiedades adquiridas en ese tiempo? No, ninguno. hay que ser muy categóricos en esto. Adquieres derechos, ya que vamos a heredar si se muere tu concubino o tu concubina, si fallece, si el concubinato existía. Puedes tener derecho a alimentos siempre y cuando, ojo, estés en concubinato. Si termina el concubinato y tú no has adquirido un nuevo concubinato o no te has casado y no tienes medios para subsistir, ojo, son 3 hipótesis. La primera, que no has adquirido otro concubinato, es decir, que te separaste y ya andas con otra persona. Segunda, o que no te hayas casado, que te acabó el concubinato y te casaste. Y la tercera, que no tenga medios para subsistir o tengas alguna incapacidad. Entonces sí le puedes reclamar derechos a tu ex concubino o ex concubina una vez que haya terminado el concubinato. Si no, no hay derecho más. Sobre las propiedades, ninguno. Solamente por eso la idea es casarse en sociedad conyugal para que puedas tener derecho sobre las propiedades. No hay ninguna figura jurídica, por lo menos en el estado de Puebla, que permita el derecho a las propiedades del exconcubino. Ok, vamos con otra pregunta. Dice Isabel García: ¿y si hay una hija de 16 años, qué se puede hacer? No, claro, de entrada, o sea, si hay una hija de que nació dentro del concubinato, bueno, el concubinato surge por el simple hecho de que nació en este caso, la menor. Pero segundo, tiene derechos la hija a tanto con la concubina y con concubino, así con el papá o la mamá, pues es su papá. Si está reconocida, pues claro que nace un nexo causal de derecho y obligación para con el padre o con la madre. Perfecto. Dice David Rosales: mi mujer tiene 17 y yo 20, ¿me puede demandar si la dejo y tenemos una niña? Yo solo me quiero hacer responsable de mi hija sin estar con ella. ¿Eso me puede afectar? No, le puede demandar alimentos por la hija. A ver, acá retroceder un poquito el tema. Entiendo que tiene una hija y él dice que me puede demandar ella te puede demandar nomás por la menor, por los alimentos, pero por ella no. Sí, a menos que estuviera incapacitada, no tenga medios para subsistir y no contraiga otro concubinato u otro matrimonio, ahí sí podría demandarlo, pero por la niña nada más. Perfecto. En otra tenemos a María Jasso: yo tengo 7 años en unión libre, ¿cuáles son mis derechos? Eso ya lo habíamos mencionado al principio. Ok, pero acá lo importante es que esta persona que nos hace la pregunta realice ese acto, ¿no? Si no hay hijos, entiendo porque no lo mencionó, bueno, pues que realice ese acto jurídico. La información testimonial es bien importante, porque la resolución que el juez te emite es como tu acta de matrimonio, y eso te va a servir para cualquier trámite administrativo o judicial que vayas a realizar con esa resolución del juez. Perfecto. Otra pregunta tenemos que dice Adelaida Rodríguez: tengo 18 años en unión libre, pero al igual estoy casada por el civil con otro. ¿Tengo derechos de concubinato? No, porque entonces ya no hay un concubinato. Cuando di la definición de concubinato, retomando la pregunta, es cuando estén en aptitud de contraer matrimonio pero no lo han hecho jurídicamente. ¿Qué es aptitud? Un solo hombre, una sola mujer, que no estén casados. En este caso, valga la expresión, si hay una persona casada con uno que es soltero, pues lo que hay es un adulterio ahí, ¿no? Más que un concubinato. Entonces no puede surgir la vía jurídica del concubinato. Pero es muy buena pregunta, porque esa es la idea, ¿no? Que haya dudas. Que haya dudas. Dice Naomi: soy casada pero él vive con otra persona, soy persona con capacidades diferentes y mis hijos, ¿qué pueden hacer para que me pase pensión? Ok, está casado, están casados, pero él vive con otra persona. No, claro, tiene prioridad. El hecho que estén casados tiene prioridad porque con la persona que él vive, pues están viviendo en un adulterio, pero esa primera persona tiene derecho. Y dicen que tiene hijos, ¿no? Incapacitado. ¿Cómo es? ¿Cómo era la pregunta? ¿Que tiene hijos? Exactamente, que sus hijos, ¿cómo puede hacer para pedir la pensión? Pues, sigue casado, está en el nexo jurídico del matrimonio. Y con la otra persona con la que está viviendo, por lo que dice, pues ahí más hay un adulterio. Entonces el derecho prioritario lo tiene ella como esposa y sus hijos. En otras, vamos con nuestras últimas preguntitas para que también estés bien atentos. Dice Lili Leo: yo tengo 9 años de divorciada y si me corren de mi trabajo y no trabajo, ¿puedo solicitarle pensión a mi ex? Sí,
O sea, ella tiene, perdón, ya tiene 9 años de divorciada. 9 años de divorciada. Ajá, y pues ella trabaja. Y dice que si le quitan el trabajo, dejó de trabajar. Ajá. ¿Ella puede solicitar una pensión? No, ya no, bueno, mira, en cuanto a la prescripción de los alimentos, tiene su tratamiento especial, pero acá el caso ya no, porque ya está divorciada, tuvo la forma de subsistir, y ya después de 9 años, ya el derecho, más que prescribe, se agota por el transcurso del tiempo, porque ella ya estuvo trabajando, y ya está divorciada, es lo que entendí, que está divorciada, no. Exacto, ya no puede pedir alimentos a su ex cónyuge, ya no, en ese caso no. Ahora, dice Sonia Mirna, mi madre quedó viuda de una pareja con el que duró 40 años y la casa donde vivía era de su difunta suegra, la cual dejó en intestado. La casa en la cual ella vive ahora y los hermanos se la quiere sacar de la casa. ¿Tiene derechos ella o no tiene derechos? ¿Vivió 40 años? Sí. Pues sí, ahí surge el concubinato. Si su concubino o esposo, más el concubino falleció en el momento en que existía el concubinato, hace rato mencionaba que tienes derecho a heredar como esposa. Entonces, si la casa tenía participación en concubino, claro que tiene, y si es matrimonio con mayor razón, ¿no? Tienes derecho a ese inmueble, por supuesto. Perfecto. Tenemos unas últimas preguntitas que dice Carlos López, mi mujer está casada con otra persona, nunca se divorció, pero vive conmigo desde hace 12 años. ¿Que esa relación no sería válida? No, pues está casada, dice. Está casada y ellos se casaron. No, ellos viven juntos, pero está casada esa mujer. Insisto, ahí no surge en la vida jurídica el concubinato. Tendría que estar divorciada para que los dos estén en actitud ya de poder tener ese concubinato. No hay ninguna figura jurídica ahí en cuanto a esa relación. Nos están preguntando que cómo le hacen, que a dónde tienen que ir para hacer los trámites para validar, que a dónde tienen que ir para hacer trámites, por ejemplo, para solicitar la pensión, ¿en dónde tienen que hacer todo eso? Bueno, primero, insisto, necesitamos tener nuestros documentos. Si no hay hijos, la forma de acreditar el concubinato es con la información testimonial que ya lo mencioné. Es decir, acudir ante un juez, en Puebla hay juez de lo familiar, o juez de lo civil, o hay mixtos en otros estados, en otros distritos, y emiten una resolución donde 2 testigos acreditan que estás viviendo en concubinato, y eso hace las veces de tu acta de matrimonio. Y si hay hijos, con las actas de nacimiento de los hijos, nace el concubinato a la vida jurídica. Pues, entonces, con esos documentos tú ya puedes tramitar cualquier juicio, el de alimentos. Si es que tienes un trámite administrativo, también lo puedes tramitar con ese documento. Hablaba del IMSS, que es muy común. O el beneficiario en algún trabajo, la beneficiaria, no es que yo soy beneficiaria de él, vamos a pensar que falleció, ¿cómo lo acreditas con esa información testimonial? Perfecto. Dice, ¿después de cuánto tiempo se anula un matrimonio con hijos y bienes? ¿Se anula? Sí. Bueno, es que una cosa es el divorcio y una cosa es la nulidad del matrimonio. Un matrimonio puede ser nulo si es que a lo mejor tú te casaste y ya estabas casado, ¿no? Hay una bigamia ahí, entonces hay una causal de nulidad del matrimonio. Más que se anula, el matrimonio no se anula por el transcurso del tiempo, que quede claro. Tiene que haber una causal de nulidad del matrimonio. Entonces la pregunta que acá me hacen, por el hecho que pasa el tiempo, quiero entender la pregunta, no se anula el matrimonio, solamente se termina con un divorcio o que hay una causa de nulidad que la misma ley contempla, como acabo de poner el ejemplo, que te casaste y que a lo mejor esa persona ya estaba casada. Entonces, aparte de la bigamia, existe una causa de nulidad del matrimonio. Perfecto. Muchísimas gracias, por acompañar. Yo sé que fueron muchas sus preguntas, pero vamos a intentar ahí estárselas contestando para que ustedes estén también pendientes. Muchas gracias por estar con nosotros. Siempre bien agradecido yo por la invitación. Entonces, aquí siempre estén con sus preguntas. Estamos en La Neta Noticias. Este es nuestro abogado Porfirio Ramírez, que nos viene a resolver todas nuestras dudas sobre derecho, todo lo que sea una consultoría lo podemos encontrar contigo. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Sí, la próxima semana acá. Perfecto. Igual, a la misma hora, más o menos 6 y la cuarto. Misma hora, en el mismo lugar. Nos vemos la próxima semana con Porfirio para que también resolvamos más de sus dudas. Así que estén muy, muy pendientes. Ahorita regresamos.